Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joseph Morales. En este video voy a explicar dentro de la unidad de modos de extinguir las obligaciones. Dos temas. Primero, ¿cuáles son los modos según el Código Civil ecuatoriano con su concepto y un ejemplo de cada uno? Y segundo, ¿cómo se prueban las obligaciones? Le daré especial atención a uno de los modos, la pérdida de la cosa que se debe. Empecemos por una idea sencilla. Una obligación es un vínculo jurídico entre dos partes, el acreedor que tiene derecho a exigir algo y el deudor que está obligado a dar o hacer o no hacer algo. Extinguir una obligación significa justamente ponerle fin a ese vínculo, es decir, que el deudor queda liberado. De acuerdo al artículo 1583 del Código Civil ecuatoriano, enumera las formas de extinguir las obligaciones. Son 11 y voy a explicarlas una a una con un ejemplo. Las primeras tres tienen que ver con la voluntad de las partes y con el cumplimiento. Primero, la convención de las partes o mutuo acuerdo es cuando las mismas partes que crearon la obligación deciden de común acuerdo dejarla sin efecto. Por ejemplo, firmo un contrato de arriendo y más adelante el arrendador y yo concordamos terminarlo antes de tiempo. Como lo creamos justo, como lo creamos juntos, justo lo que extinguimos. Sobre la solución o pago en efectivo. Es el modo más común y normal. Según el artículo 1584, el pago es la prestación de lo que se debe. O sea, cumplir exactamente con lo prometido. Ejemplo, pido prestado $500 y los devuelvo los $500. Y así se extingue la obligación. Por la novación, regulada desde el artículo 1644, es sustituir una obligación antigua por una nueva que reemplaza y la extingue. Ejemplo, debo $1000 por la compra de un carro y acordamos que en vez de pagar el dinero te entregaré una motocicleta. Nace una obligación nueva y muere la anterior. Por la transacción. Es cuando las partes terminan un pleito ya empezado o evitan uno futuro, haciéndose concesiones recíprocas, es decir, decidiendo cada una un poco. Por ejemplo, dos vecinos discuten por el lindero de sus terrenos y en lugar de demandarse, acuerdan repartir la franja en disputa. Por la remisión, también llamada condonación, es cuando el acreedor perdona voluntariamente la deuda, conforme a los artículos 1668 y siguientes. Ejemplo, un amigo me debe $200 y luego que olvide la deuda, ya que no necesito que me pague. Yo como acreedor le perdoné lo que me debe. Por la compensación ocurre cuando dos personas son al mismo tiempo deudores y acreedores entre sí. Entonces las deudas se cruzan y se extinguen hasta el monto de la menor. Ejemplo, Juan le debe $300 a Pedro y Pedro también le debe $300 a Juan. Las dos deudas se compensan y ambas quedan extinguidas. Por la confusión. En el artículo 1681 dice que la confusión es confusión cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor. Ejemplo, arriendo un local a mi tío y luego heredo ese mismo local. Ahora yo sería a la vez acreedor y deudor del arriendo, así que la obligación se extingue. Por la pérdida de la cosa que se debe. En este modo, en el que quiero detenerme, lo regula el artículo 1686, que dice que cuando el cuerpo cierto que se debe perece, ya sea porque se destruye, porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación. Hay que entender una cosa clave. En este modo solo se aplica las obligaciones de especie o cuerpo cierto, es decir, que cuando se debe una cosa única y determinada no se puede reemplazar por otra igual. Por eso algunos autores prefieren llamarlo imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento. Le pongo, por ejemplo, un ejemplo carajo. Me comprometo a entregar un caballo determinado, digamos que se llama relámpago. Antes de la entrega ese caballo muere alcanzado por un rayo, por un caso fortuito, sin ninguna culpa de mi parte. Como ya no existe la cosa exacta que prometí y no fue por mi culpa, la obligación se extingue. Pero ojo con la excepción. En el artículo 1687 establece que si la cosa perece por la culpa del deudor o mientras que en esta mora la obligación no se extingue, el deudor tendrá que pagar el precio de la cosa más una indemnización por los daños.
y además la ley presume que si la cosa que se pierde cuando está en poder del deudor fue por culpa suya, salvo que él apruebe lo contrario. En resumen, la pérdida sin culpa libera, la pérdida con culpa no. Noveno, la declaración de nulidad o la rescisión. Cuando un acto o un contrato carece de un requisito que la ley exige para su validez, se lo declara nulo y la obligación desaparece. Conforme a lo establecido en el artículo 1697, que distingue la nulidad absoluta y la relativa. Por ejemplo, un contrato celebrado con objeto ilícito puede declararse nulo y con ello se extingue la obligación. Décimo, por el evento de la condición resolutoria. Es cuando la obligación termina al cumplirse un hecho futuro e incierto del que dependía su extinción. Por ejemplo, te presto mi casa hasta que regreses del extranjero. Perdón, hasta que yo regrese del extranjero. El día que regreses se cumple la condición y la obligación de prestarte la casa se termina. Por la prescripción, como onceava, la prescripción extintiva libera al deudor cuando el acreedor no ejerce derecho durante el tiempo que fija la ley. Por ejemplo, si alguien debe dinero y deja pasar muchos años sin cobrar ni demandar, la acción para extinguir el pago prescribe y la deuda queda liberada, según el artículo 2415. En general, los plazos es de 5 años para las acciones ejecutivas y 10 años para las acciones ordinarias. ¿Cómo se aprueban las obligaciones? Ahora la segunda parte. Esto es importante porque en juicio no basta con tener la razón, hay que poder demostrarla. El punto de partida está en el artículo 1715 del Código Civil. En este artículo establece la carga de la prueba con la regla muy sencilla. Incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien las alega. En palabras simples, el que afirma que existe una deuda debe probarla y el que afirma que ya la pagó o que se extinguió debe probar esa extinción. Es por eso que en el artículo 1715 señala los medios de prueba admitidos, que son 6. Los instrumentos públicos o privados. El instrumento público o privado es el autorizado con las solemnidades legales por los funcionarios competentes. Ejemplo, tipo de una escritura pública ante notario que hace plena fe. El instrumento privado es el firmado solo entre las partes, como un pagaré o un contrato entre particulares o un recibo de pago. Los testigos son las declaraciones de terceros que conocen los hechos, pero tienen un límite importante. No se admite prueba de testimonio respecto de obligaciones que por su valor deberán constar por escrito. Las presunciones son las conclusiones de la ley o el juez o lo que deduce el juez de un hecho conocido. Un ejemplo es la presunción de culpa del deudor, ya que se menciona en la pérdida de la cosa. La confesión de la parte es cuando una de las partes reconoce el hecho que se discute. Como quinto tenemos el juramento diferido, es un medio de prueba de origen tradicional en el que una de las partes remite la decisión juramentando de la otra. Y como sexto, la inspección personal del juez. Es cuando el propio juez examina directamente el lugar o la cosa relacionada con el litigio. Es importante aclarar que hoy, en la práctica procesal, la forma de presentar y practicar estas pruebas en el juicio se rige por el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, que las organiza principalmente como prueba documental, testimonial y pericial. Cierro esta parte con un ejemplo que une todo. Si yo presto $1000 y firmamos un pagaré, ese documento privado prueba la existencia de la obligación. Y si después me pagan, el deudor debe guardar el recibo porque ese recibo es la prueba de que la obligación se extinguió por el pago. Para concluir, vimos que el Código Civil ecuatoriano en su artículo 1583 reconoce 11 modos de extinguir las obligaciones, desde el más común, que es el pago, hasta otros como la pérdida de la cosa que se debe, que extingue la obligación solo cuando la cosa se pierde sin culpa del deudor. Y vimos que conforme al artículo 1715, quien alega una obligación o su extinción debe probar, a través de medios que la ley admite. Conocer estos modos y la forma de probarlos es fundamental para entender cuando una persona deja una obligación y cómo se definen los derechos en la práctica. Muchas gracias por su atención.